Hola, buenos días. Empezaremos nuestra clase con nuestro siguiente tema. Lo último que vimos fue lo relacionado a la ley, la costumbre y la jurisprudencia, que quedamos que eran eh, fuentes del derecho, ¿vale? Es decir, de donde obtenemos algunas normas para seguir y que la sociedad conviva eh, en correcta armonía. El tema de hoy es un tema corto. Se llama norma y ordenamiento jurídico. Ahí está. Como ya habíamos visto anteriormente, en derecho tenemos que una norma jurídica es una regla de conducta general y obligatoria, es decir, es algo que debemos hacer o algo que no debemos hacer. ¿Sale? Esa es una norma. Tenemos diferentes tipos de normas, como ya lo habíamos visto, religiosas, de trato social, jurídicas, etcétera. Entonces, una norma es una regla de conducta. ¿Qué es entonces un ordenamiento jurídico? Un ordenamiento jurídico va a ser el agrupamiento de diversas normas jurídicas, ¿vale? Y tenemos diferentes ordenamientos jurídicos. Puede ser un ordenamiento jurídico que hable acerca de una institución, materia penal, civil, agrario, mercantil, etcétera, y puede ser un ordenamiento jurídico de forma más extensa acerca de un país, que los países tienen diferentes leyes, ¿sale? Entonces el ordenamiento jurídico puede ser el ordenamiento jurídico mexicano, ordenamiento jurídico francés, italiano, etcétera, ¿sale? Entonces va a ser el conjunto de normas respecto de algún país, alguna institución, etcétera. ¿Sí? Las normas se clasifican de la siguiente manera. Tenemos las normas primarias, que son todas aquellas normas de conducta que califican tres situaciones específicas. ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué está permitido? Y algo que es obligatorio, ¿sale? Entonces estas normas primarias nos van a indicar estas tres situaciones de manera específica. Algo prohibido, por ejemplo, no fumar, es algo que no debemos hacer. Tú vas a ir colocando dos ejemplos más en cada uno de ellos conforme te voy explicando a qué hace referencia cada uno, ¿sale? Prohibido, algo de no hacer. Permitido, algo que sí podemos hacer, por ejemplo, viajar por el territorio mexicano o viajar por todo el país. ¿Está permitido? Sí, sí está permitido. Y algo que es obligatorio, aquí ya cuando una persona tiene un juicio de pensión, por ejemplo, de darle dinero a su hijo, entonces es algo obligatorio pagar la pensión. ¿Vale? Entonces, igual, colocarás dos ejemplos de cada uno en permitido, prohibido y obligatorio. Permitido, algo que sí puedes hacer, y algo obligatorio, algo que es forzoso cumplir. Si no, tienes una consecuencia en particular. La siguiente clasificación de las normas son las normas secundarias.
Las normas secundarias tienen la función de atribuir poderes o facultades y también se utilizan para corregir los efectos que tenga alguna norma primaria. Por ejemplo, si hay algo que no se entendió de alguna ley primaria, las secundarias se realizan para aclarar esos puntos y nos indica también entonces que se utilizan para mencionar atribuciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Pues tiene como atribución representar al país, administrarlo, nombrar a los secretarios de Estado, nombrar a los embajadores, nombrar a los oficiales del ejército, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso está realizado por una norma secundaria, dado que, como nos indica nuestra definición, están enfocadas a conferir las atribuciones de algún ente en particular, ya sea el presidente, los secretarios, etcétera. Me vas a investigar otras atribuciones de algún otro personaje que elijas, un gobernador, de los senadores, no sé, del presidente municipal, etcétera. ¿Cuáles son las funciones que estos deben realizar? Mínimo 4 de cada uno, atribuciones de alguien más y otra vez atribuciones de alguien más y 4, ¿sale? Entonces, eso es en relación a las normas secundarias. Pausa el video, realiza tu actividad, ya sabes, y luego lo continúas para que quede todo ordenado como debe de ser y no esté una parte aquí y otra parte allá. Mientras, continuando con las normas de cambio. Estas normas de cambio, como su nombre lo indica, se refiere a cómo pueden derogarse o abrogarse las normas en un ordenamiento jurídico. ¿Qué es derogarse? Cuando se realiza una ley, obviamente no nada más tiene un artículo, ¿sale? Es un conjunto de normas, un conjunto de diferentes artículos. Entonces, derogarse significa que a la ley que se está realizando, cada uno de los puntos es un artículo, por ejemplo. Entonces, derogar significa quitar solamente una parte de la ley, ya sea un artículo, 10 artículos, dependiendo de cuántos sean. ¿Sale? Quitar una parte de la ley. Eso es derogar. Mientras que abrogar significa quitar toda la ley, todos los artículos, todo el librito, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? Entonces, derogar, quitar algunos artículos, abrogar, quitar la ley completa. Y eso es lo que realizan las normas de cambio. Indica cómo pueden realizarse estos dos procedimientos. Como siguiente tema, tenemos características de las normas jurídicas.
Las normas jurídicas tienen estas características de manera especial. Ojo, son normas jurídicas, es decir, aquellas que están reglamentadas por el poder legislativo, aquellas que son realizadas por este poder. ¿Sale? La primera característica es la heteronomía y significa que una norma jurídica es creada por una persona distinta a quien va a ser aplicada. Por ejemplo, las normas las realiza lo que es el poder legislativo. Obviamente convergen más elementos, pero nosotros lo dejaremos aquí, ¿sale? Entonces, esta norma la realiza una persona y se aplica a los ciudadanos. A eso se refiere la heteronomía. Las mismas personas a quienes se les va a aplicar la ley no son quienes las realizan. ¿Okay? A eso se refiere la heteronomía. La ley es realizada por personas distintas a quienes van a ser aplicadas. Por lo tanto, es impuesta aún en contra de su voluntad. Como no la realizaron ellos, entonces, si quieren o no cumplirlas, eso ya no importa. Deben de cumplirlas forzosamente. ¿Por qué? Porque fueron realizadas por alguien externos a ellos. Imagínense que nosotros mismos fuésemos quienes realizáramos las leyes. Lógicamente, no crearíamos leyes que tengan la facultad de quitarnos dinero o realizar alguna cuestión negativa con nosotros. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere la heteronomía. La segunda característica es la bilateralidad. Esta hace referencia a que se impone tanto derechos como obligaciones. Las dos partes tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, en algún contrato, imagina que vamos a realizar la compra de esta casa a través de un contrato. Y las dos partes, una es Pedro y la otra es María, que no me diga japonesa María. Ahí está, María. Entonces, ¿cuál es la obligación? Él es el que vende y ella es la que compra. ¿Cuál es la obligación de Pedro? Obviamente, dar la casa, transferirle todos los derechos de la casa. ¿Cuál es la obligación de María? ¿Sí se llamaba María? Sí, ¿verdad? La obligación de María es dar el dinero a Pedro. Entonces, ambas personas tienen obligaciones al momento de realizar alguna cuestión en derecho, ¿vale? Asimismo, tienen derechos. El derecho de José es recibir el dinero o exigir su dinero y el derecho de María es exigir la casa. Lo que para uno es una obligación, para la otra persona se convierte en un derecho, ¿vale? Y en eso consiste la bilateralidad. Tanto una persona como otra tienen derechos y obligaciones al momento de realizar alguna cuestión. La siguiente característica es la exterioridad. Y esta ya la habíamos visto al principio de curso, pero lo repetiremos. La norma jurídica únicamente toma como relevancia al externarse o al representarse en el mundo fáctico la conducta. Es decir, que al derecho no le va a importar lo que José, Pedro, María o cualquier otra persona esté pensando hacer, matar a alguien, por ejemplo, sino le va a importar hasta que esto se realice en el mundo real. ¿Sí? A eso se refiere la exterioridad. Las acciones solamente van a tener relevancia cuando estén fuera de la mente del sujeto. Recordemos que lo contrario a exterioridad es interioridad y esto va muy relacionado con los tipos de actos inmanentes que solamente quedan en los pensamientos y transeúntes que son los que
ya se materializan. Entonces, estos, así es como funciona la exterioridad. Y la última característica de la norma es la coercibilidad. Volviendo al ejemplo de María y la casa, imagina que Pedro no quiere darle la casa, ya le dio el dinero a María, pero Pedro no le quiere dar la casa a María. ¿Qué es lo que sucedería? Hay un órgano superior, hay un ente que puede hacer cumplir a Pedro, creo que se llamaba Pedro, sí, ¿verdad? Sí, a Pedro, lo que él no quiera realizar. A eso se refiere la coercibilidad. Es posible la aplicación de una norma a través de la fuerza y eh, se puede obligar al sujeto a acatar la ley. ¿Vale? Por ejemplo, si me paso un alto, me pueden obligar a acatar las leyes, a acatar el respetar los altos a través de una infracción. Para la otra voy a decir, ah, no, sí me dolió pagar 800 pesos la otra vez por la infracción, ahora sí los respeto. A eso se refiere la coercibilidad, la facultad que tiene el Estado para obligar al individuo a cumplir las leyes que ésta haya realizado. Pues nada, hasta acá el video de hoy. Espero haya quedado claro todo. Y si no, pues mándame mensaje y lo estamos checando, ¿vale? Y pues nada, apuntes bonitos. No solamente copies lo que yo tengo acá porque es solo una milésima parte de todo lo que debes de tener en tus apuntes, ¿vale? Anota conceptos, anota todo. Yo lo trato de hacer más en dibujitos porque me es más fácil así, pero al momento de que tú estudies, si solamente ponen los dibujitos no le vas a entender mucho, créeme. Entonces, todos tus apuntes en orden y nos estamos leyendo por WhatsApp.